Hola joven, muy buenas tardes y bienvenido a otro programa de Somos Uno en línea. Esta semana damos inicio a una serie muy especial. Es una serie donde Dios verdaderamente quiere hablar a nuestras vidas con un tema que quizá al principio pueda parecer un poco confrontante, pero que es necesario que nos evaluemos. Esta serie hemos titulado Lo que hemos perdido y trata acerca de que lo que el joven en estos últimos años ha perdido. Cosas que tienen que ver con el Evangelio, cosas que tienen que ver en nuestra relación con Dios. Y precisamente hoy quiero venir a hablarte de esa primera cosa que como jóvenes hemos perdido y creo que es algo muy importante, es la puntualidad. Es esa cualidad que nos permite llegar a tiempo a los diferentes compromisos que podamos tener. Es esa característica, ¿ok?, que nos hace estar en el momento específico, en el lugar preciso. Por eso hemos titulado este tema como Justo a Tiempo. A ver, ¿cuántos de ustedes, siendo sinceros, colóquense la mano en el corazón? Díganme, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que los llaman para un compromiso y te preguntan, mano, ¿ya estás listo? Y tú estás diciendo, sí, ya voy llegando, estoy en la esquina y en realidad te estás bañando. En realidad en ese momento te estás echando el champú. ¿A cuántos les ha pasado eso? Si te ha pasado, podrías decir entonces que quizá no eres muy puntual, que digamos. Así que este tema es para ti. Pero antes de abordar el tema de la puntualidad, ¿sabes qué? Quería hablarte un poco acerca de por qué hemos titulado este mes como Lo que hemos perdido. Sabes que hace años yo tuve, digamos, dos experiencias que marcaron mi vida de una manera muy fuerte. Fueron cosas que viví cuando joven y me marcaron con respecto a mi compromiso con Dios. Y la primera de ellas fue una vez que fui a Colombia, a la convención internacional. De hecho, era la primera vez que iba a la convención internacional en Bogotá. Y pues uno de los pastores, el pastor César, predicó, ministró. Fue un momento maravilloso, fue excelente. Y bueno, yo salí de esa reunión normal, así como soy yo, que ustedes me ven, salí normal del servicio, como que bueno, sí, chévere, estuvo bien la palabra. Pero delante de mí estaban también saliendo unos jóvenes colombianos, unos jóvenes de Bogotá, ¿sí? Y estos jóvenes, nunca se me olvida la apariencia que tenían, porque ellos eran así como medio metaleros, ¿sabes? Con botas altas, con pantalones pegados, rotos. Uno tenía el cabello como pintado, tenía las uñas pintadas de color negro, pero me impresionó lo que vi porque los dos estaban súper quebrantados y llorando, y uno le decía al otro, es que Dios me habló, escuché la voz de Dios, pero lo decía con un quebranto genuino, que de verdad había recibido una palabra de Dios. Y en ese momento yo me miré a mí mismo y dije, bueno, ¿por qué también yo no salí como este joven? ¿Qué me falta a mí que tiene este joven? Porque este joven sí experimentó un quebranto genuino con Dios y yo no. ¿Será que en el camino perdí algo? Y otra cosa que marcó mi vida hace años fue una vez estaba conversando con un amigo en la iglesia y este joven en ese momento tenía una relación de noviazgo de hace muchos tiempos, pero que ya Dios le estaba mostrando que no era una buena relación y que debía terminar con ella. Y yo recuerdo que estaba hablando con él, yo me quedé en su casa y estaba hablando con él acerca de esto que le estaba pasando, y me sorprendió su respuesta, me marcó su respuesta, porque él dijo, bueno, definitivamente yo quiero mucho a esta persona, yo la amo, siempre yo me consideré casarme con ella, pero si no es de Dios, yo prefiero agradar a Dios, fue lo que él me dijo. Esas palabras definitivamente me marcaron mi vida. Yo creo que no sería quien soy ahora si no hubiese tenido esas dos experiencias, donde yo pude ver a diferentes tipos de jóvenes que tenían algo en común. Era un amor genuino a Dios. Era una necesidad por querer agradar a Dios y caminar conforme al corazón de Dios. Y sinceramente veo la generación de hoy en día y lamento al darme cuenta de que muchos
no tenemos quizá esas mismas características que tenían estas personas. No tenían estas mismas cosas, ese amor por Dios, esa búsqueda de Dios. En definitiva, fue algo que quizá como jóvenes o como iglesia perdimos en el camino. Por esa razón, hemos decidido titular este mes como Lo que hemos perdido. Pero lo hemos titulado así, no como simplemente como una queja o para llorar de lo que hemos perdido, sino que es para que reflexionemos y para que entendamos que aquello que no tenemos, Dios lo quiere restaurar y que debemos volver nuevamente a esa antigua manera de vivir. De hecho, en la Biblia, en el libro de Hechos, se habla acerca de la iglesia primitiva. Y me da mucha curiosidad que las personas utilicen ese término de primitivo, porque esa gente no tiene de primitivo absolutamente nada. Ellos, aunque es verdad, vivieron en épocas pasadas donde no tenían tecnología como la tenemos nosotros, esa gente amaba genuinamente a Dios. Esa gente le entregó sus vidas literalmente a Dios. O sea que de primitivo no tenían absolutamente nada. Primitivos somos muchas veces nosotros en esta época, que aún con muchas de las facilidades como la tecnología, no seguimos a Dios o no decidimos entregarle nuestra vida a Dios. Principalmente en el área de la puntualidad, que es lo que te quiero hablar hoy. Fíjate que todo esto fue mi introducción. Todo esto fue una introducción para llegar al tema principal del día de hoy, que es acerca de la puntualidad. Sabes que la puntualidad es algo importantísimo. La puntualidad para las personas importantes, para las personas que están en altos rangos, en altos puestos, es algo sumamente serio, es algo sumamente importante. Tú te puedes dar cuenta si en el sitio donde estás tiene un nivel malo o bueno, dependiendo de que si la gente es puntual o no. La puntualidad me habla acerca de el amor y la pasión que yo tengo por algo. Yo recuerdo que cuando comenzaba a tocar batería, a aprender a tocar batería, mis clases eran a las 4 de la tarde. Bueno, a las 3:55 estaba ya yo en la clase esperando que mi profesor llegara. ¿Por qué estaba antes? ¿Por qué estaba puntual? Porque era algo que me apasionaba, era algo que amaba. Pero ¿qué pasa? Me he dado cuenta que a lo largo de estos últimos servicios presenciales en la iglesia, o indistintamente si son de jóvenes o el servicio familiar, que muchas veces hay personas que llegan tarde. Y esto habla mucho acerca del compromiso o del amor que tú sientes hacia Dios y hacia el ministerio. Y es algo que tenemos que recapacitar acerca de lo que estamos viviendo. O mejor dicho, cuando verdaderamente amas algo, cuando verdaderamente tienes pasión por algo, eres el primero en estar en esa cita porque deseas estarlo. Los servicios de los jóvenes, todos lo saben, son los sábados a las 2:30 de la tarde. Si verdaderamente amas a Dios, si verdaderamente deseas estar en este sitio, la hora de llegada es 2:30 de la tarde. No 2:40, no 3, no 4, no 5 de la tarde. Eso es importante que como hijos de Dios aprendamos a cultivar la puntualidad en cada área en nuestras vidas, porque la puntualidad nos puede abrir puertas para bendición y por caso contrario, la impuntualidad más bien te puede cerrar puertas y puede ser de maldición para ti. Muchas personas han perdido trabajos importantes, muchas personas han perdido oportunidades importantes en sus vidas por no llegar a tiempo. Y el caso contrario, mucha gente ha tenido grandes bendiciones y ha recibido grandes oportunidades en su vida porque estuvieron en el momento preciso cuando fueron llamados. Fíjate que te quiero compartir algo acerca de la palabra de Dios y de la puntualidad, porque la Biblia habla acerca de la puntualidad y de la falta de ella. El primer versículo que te quiero compartir está en Proverbios capítulo 22, versículo 29, y dice así: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿De qué me habla esto? Cuando habla acerca del hombre solícito en su trabajo, quiere decir el hombre puntual, el hombre responsable, el hombre o la mujer, o en nuestro caso, el joven que estuvo en el sitio que debía estar. El joven que sea puntual, el joven que esté en su lugar de trabajo cuando deba estar,
será prosperado, será bendecido. Y la Biblia dice que se juntará con reyes. Esto habla acerca de que se juntará con personas importantes. Porque como te dije, para las personas importantes, las personas que están en altos niveles, la puntualidad es algo primordial. Tú puedes saber mucho de la calidad de la persona por su puntualidad. Es natural, si tú estuvieras contratando a un trabajador y lo citas a una reunión y esa persona llega 1 hora tarde, ¿lo contratarías? ¿Verdad que no? Porque ya sabes que te va a quedar mal. Ya sabes que si no pudo estar en un momento importante, como era la cita con el jefe, pues menos estará en un sitio de trabajo cuando esté completamente solo. La Biblia también me habla acerca de 2 casos donde podemos ver la puntualidad y la impuntualidad y las consecuencias de eso. El primero está en 1 Samuel capítulo 3 y habla acerca de la vida de Samuel cuando apenas era un niño. Y dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dios llamó a Samuel, que era un niño en esa época. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Fíjate que Samuel era muy solícito en lo que hacía, porque aquí Dios lo estaba llamando. El problema era que Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel era sensible a Dios, pero no conocía su voz. Por otro lado, Elí, él conocía la voz de Dios, pero no era sensible a Dios. Entonces, bueno, esto habla acerca de que como líderes jóvenes necesitamos la guía de un líder más adulto, pero es otro tema, ¿ok? El punto acá era que desde el preciso momento en que Dios llamó a Samuel, Samuel creyó que era Elí, él salió corriendo a ver qué era lo que quería. Más adelante dice que Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y él levantándose, vino Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has mandado a llamar? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba a Samuel. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Fíjate que Samuel representa a ese joven puntual, que cuando llaman, él de una vez se levantó y dijo: heme aquí. Samuel no fue el tipo de joven que como que, ok, bueno, sí, ya me están llamando, espérate un momento, voy a dormir un poco más porque estoy cansado. Y bueno, dentro de 5 minutos me paras y voy. Samuel no era de ese tipo de jóvenes, sino que era un joven puntual. Y esto le trajo bendición a la vida de él, porque sabes que luego de que él creció y Elí y sus hijos murieron, Samuel fue colocado como sumo sacerdote y como juez en Israel. Eso le trajo la bendición de acatar o oír la voz de Dios y responderle puntualmente. Le trajo bendición porque fue puesto como líder. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo no era líder de jóvenes, y el pastor de jóvenes en aquel tiempo estaba como que llamando varios prospectos para ser líder de joven. Y recuerdo que él citó una reunión a ciertas horas de la mañana, muy temprano, donde, bueno, él allí iba a escoger quiénes iban a quedar en el equipo y quiénes no. Y recuerdo perfectamente que él llegó y a la única persona que vio fue a mí. El único que había sido puntual de todos esos jovencitos prospectos, ¿ok? No estoy hablando de los que ya eran parte del equipo como tal, no. Sino que eran jóvenes que no estaban en el liderazgo de jóvenes, pero eran prospectos. La única persona que fue puntual fui yo.
y el resto llegaron un poco tarde, algunos llegaron muy tarde, otros ni siquiera llegaron. Y eso, el líder vio eso. Y Dios ve la puntualidad. Dios ve que puede confiar en un joven o en una jovencita que es puntual. Y lo mejor de todo es que Dios bendice esa puntualidad. También la vida de Samuel nos enseña otro caso muy diferente donde no hubo puntualidad, hubo impuntualidad y eso acarreó maldición. De hecho, quiero decirte algo. La puntualidad es algo que en algunos países se toma muy en serio, ¿sabes? Quizá en nuestros países latinoamericanos en general, digo en general, porque no todas las personas somos así. Hay personas que de verdad respetamos mucho el tiempo de los demás y nos gusta ser puntuales. Pero en general, en nuestros países latinoamericanos, no tenemos la misma cultura de hacer las cosas puntualmente como por ejemplo en Inglaterra. Yo tengo primas viviendo en Inglaterra y allá, déjenme decirles que se toma muy en serio la puntualidad. De hecho, como acá, si llegas tarde, pues te catalogan de impuntual. Pero si llegas antes también, te catalogan como impuntual. O sea, impuntualidad para ellos es si llegas después, pero si llegas antes también. Si ellos te dicen, tienes que estar en este sitio a las 3 de la tarde, tienes que estar a las 3 en punto exacto. Porque si estás a las 3:10 o a las 3:05, para ellos ya es tarde. Pero si llegas a las 2:30 o llegas a las 2:50, eres una molestia también. Estás siendo impuntual. Y fíjate que para Dios, Dios piensa de la misma manera. Para Dios es importante que seas puntual, que no te adelantes, pero que tampoco te atrases, que no llegues temprano, pero que tampoco llegues muy tarde. Y para eso, este caso lo vamos a estudiar nuevamente en Primera de Samuel, pero esta vez en el capítulo 13, donde ya vemos a un Samuel anciano, mucho más grande, y vemos que en Israel hay una guerra. En esta época ya Israel tenía rey, el rey era Saúl, y mira lo que aconteció. Te voy a leer desde el versículo 5, dice lo siguiente. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Samuel, tráiganme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Fíjate que aquí podríamos decir que vemos un doble caso de impuntualidad, ¿ok? El más grave, el peor que vemos aquí, es el caso de Saúl, que se adelantó al tiempo estipulado por Samuel. Cuando Israel iba a la guerra, para ellos saber que tenían el apoyo de Dios, ofrecían un holocausto al Señor para que les diera la capacidad para vencer al enemigo. Pero aconteció de que Samuel no llegaba aún. Y la gente, el ejército que estaba con Samuel, ya se estaban desesperando porque estaban asustados, tenían miedo. Y empezaron a irse. ¿Qué decisión tomó Saúl? Decidió hacer el holocausto él mismo. Y déjame decirte que eso fue una completa locura. Fue una demencia lo que él hizo en ese momento. Porque el único que tenía el permiso de Dios para hacer holocaustos era el sacerdote, era Samuel. Un rey, aunque fuera rey, no podía hacer sacrificios. Y Saúl únicamente para contentar al pueblo, para estar bien con el pueblo, para vivir de apariencias con el pueblo, se adelantó al tiempo de Dios, se adelantó al tiempo estipulado. O sea que fue impuntual
pero no porque llegó tarde, sino porque se quiso adelantar a lo estipulado por el Señor. Podríamos quizá decir que el hecho de que Samuel haya llegado un pelín retardado, no sabemos qué le pasó, a lo mejor había baches en el camino, a lo mejor la montura en la que venía era un poco lenta, el burrito donde venía era un poco lento, no lo sé. Quizás si él hubiese llegado un poco más temprano y no tan tarde, la historia hubiese sido diferente. En resumen, lo que te quiero decir es que este caso de impuntualidad ya haya sido de Saúl, principalmente de Saúl, o si Samuel tuvo responsabilidad, trajo una consecuencia en Israel y trajo una consecuencia en la vida de Saúl. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Cuando Samuel vio que había hecho el sacrificio, le preguntó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, vi que el pueblo desertaba, y porque tú no venías dentro del plazo señalado, o sea, ya se había pasado el plazo. Samuel había llegado tarde, lo dice aquí la palabra. Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí sacrificio, pero él no debía hacer eso. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te había mandado. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl con todo esto? La consecuencia fue que Saúl fue desechado. Fue desechado como rey y Dios tuvo que colocar a otra persona. Y esto nos habla, jóvenes, de nuestra posición. Quizá tú digas, bueno, venir al servicio de jóvenes, yo simplemente soy un asistente más, no soy importante, nadie me está viendo. Si llego a las 2:30, si llego a las 3, a las 3:30, no importa porque nadie me está evaluando, nadie me está mirando. ¿Sabes qué, joven? Dios te está mirando. Dios está viendo tu puntualidad. Dios está viendo cuando tú te esfuerzas o si por el contrario no te importa llegar a la iglesia a tiempo o no. Dios te está mirando y Dios es el que te puede colocar en un lugar de honra o simplemente desecharte y colocar a otra persona. Ahora, yo estoy seguro, amigo mío, amiga mía, que tú no quieres que Dios te quite a ti para poner a otra persona. Yo estoy seguro que tú quieres que Dios cumpla tu propósito contigo. Por eso mi palabra para motivarte hoy, revísate, revisa tu vida. Si estás siendo impuntual en muchas áreas en tu vida, yo hoy te motivo para que cambies. Yo hoy te motivo para que le pidas al Espíritu Santo ayuda y le digas, Señor, ayúdame con mi impuntualidad. Ayúdame a ser puntual. Ayúdame a cumplirte en cada área de mi vida. Y bueno, quisiera terminar haciendo precisamente esa oración por ti. Porque quiero que a partir de hoy nuestros servicios de jóvenes sean un ejemplo de puntualidad. Quiero que a partir de ahora nuestros servicios de jóvenes, cuando se diga a las 2:30, comencemos a las 2:30. O si se dice a la 1:30, comencemos a la 1:30. Es importante la puntualidad porque a través de la puntualidad, muchachos, nosotros estamos honrando a Dios. Cuando somos puntuales, le estamos diciendo a Dios con nuestras acciones, Señor, tú me importas. Yo te valoro. Para mí es importante oír tu voz. Por eso estoy en este sitio, en el momento indicado, a la hora indicada. Quiero orar por ti. Señor, te doy las gracias por esta palabra. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes que nos están mirando. Yo te pido que los bendigas. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes control de sus vidas. Que tomes el control de la vida de aquel joven que es impuntual. De aquel joven, Señor, que no sabe cómo organizar su tiempo. De aquel joven, Señor, que no sabe cómo dividir sus horas. Te pido ahora, Señor, que los bendigas, que los guardes, pero que sobre todo les des sabiduría para poder ellos manejarse. Te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si nos estás mirando por primera vez, quiero que repitas esta oración conmigo para aceptar al Señor Jesús en tu vida. Ese Señor que puede bendecirte y que puede cambiar la realidad que estás viviendo hoy en día. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único Salvador. Hoy yo te recibo en mi vida.
te pido que perdones mis pecados y te pido, Señor, que me permitas conocer de ti cada día más. Te acepto como mi Salvador. Yo hoy creo que por culpa de mis pecados tú fuiste crucificado. Hoy yo te entrego mis pecados y te entrego mi antigua manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, joven, esto ha sido todo por el día de hoy. Dentro de una semana nos vemos, pero en el servicio presencial. ¿Sabes qué? Te quería dar una última recomendación. Como joven como adulto joven, toda la vida me ha servido. Muchas veces somos impuntuales porque somos desordenados en nuestro tiempo, en nuestro horario, porque no tenemos una agenda, porque creemos que tener una agenda o organizarnos es algo simplemente para personas viejas, pero no. Si tú eres un jovencito, apenas estés estudiando o si ya trabajas, puedes organizar las horas de tu día. Puedes decidir el día anterior, la noche anterior, bueno, de tal hora a tal hora voy a estudiar, de tal hora a esta hora voy a orar, a esta hora me voy a bañar, a esta hora voy a almorzar, a esta hora me voy a ir al servicio. Yo te aseguro que si te organizas tu tiempo, vas a poder cumplir con todo y vas a poder ser puntual en cada una de las cosas que quieras hacer en tu vida. Mi deseo para ti es bendecirte y que Dios cumpla el propósito que tiene diseñado para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Pero recuerda, lo primero, tenemos que recuperar aquello que hemos perdido. Y eso que hemos perdido es la puntualidad. Chao.